we've been taught that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. That life... Algo que no saben es que para grabar las clases tengo que esperar a que haya una obra al lado y se escuchan los martillazos. Y ahorita que ya son casi las 10 de la noche, tengo que esperar a que pase el del pan. Así que los videos los grabo a la medianoche para que no salgan ruidos ni nada por el estilo. Hit my life. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. La verdad es que me da mucho gusto saludarlos, aunque sea por internet, ¿no? Por YouTube. Oigan, yo espero que estén bien. La verdad es que a mí me está costando mucho trabajo. No sé, extraño mucho la escuela. Extraño mucho dar clase ahí en el salón. Pero bueno, así es esto, ¿no? Oigan, esta semana me mandaron ustedes algunas dudas al Classroom. Y bueno, con eso voy a armar este video hoy, ¿no? Con las dudas que me dejaron. Andan muy filosos con las preguntas, ¿eh? La verdad es que han hecho preguntas súper interesantes. Hay unas preguntas que son incluso de un curso, ¿eh? O sea, nos tendríamos que llevar solo un curso para explicar todos los autores, los filósofos, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de hacer un resumen muy breve. Así es que les ofrezco una disculpa a las personas que son de preparatoria o de universidad, porque voy a buscar un concepto que sea muy elemental, ¿no? A fin de no enredarlos, porque recordemos que esta clase es para alumnos de segundo grado. Claro que los chavos de ahora tienen la capacidad de entender eso y más, ¿no? Pero por el tiempo no quiero prolongarme demasiado. Y bueno, a ver, la primera pregunta que me hicieron en YouTube es ¿cuáles son los derechos fundamentales y las libertades fundamentales? ¿Cuál es la diferencia entre una ley fundamental y un derecho? Entre un derecho fundamental y una ley. Esa era la pregunta, ¿no? Los derechos fundamentales, diríamos en términos prácticos y así, que son los derechos humanos. Es decir, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al nombre, ¿no? El derecho a todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, incluso con los derechos de autor. Todos estos derechos, que son 30, ¿no? Los derechos humanos, diríamos que son los derechos fundamentales. Son fundamentales porque son los que nos hacen ser persona. Ser persona en el sentido de que somos seres humanos y que nos están tratando con dignidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de la dignidad la vez pasada? De que la dignidad es como un rompecabezas, ¿no? Un poco recapitulando. Y que la dignidad o se da o no se da, no se puede dar en partes o en fracciones, ¿no? Decíamos un poco eso. Bueno, pues los derechos humanos son eso, son fundamentales porque son parte básica del ser humano, ¿no? Entonces esos derechos se consideran derechos fundamentales, por eso, por el peso que tienen. Ahora, se hacen leyes que protegen esos derechos o que protegen otros que no son fundamentales pero que son importantes, ¿no? Por ejemplo, hay leyes que permiten la sana convivencia, o por ejemplo una ley de tránsito, ¿no? A lo mejor la ley de tránsito en sí, de fondo, no está protegiendo en su principal interés un derecho fundamental. Sin embargo, colabora para que esos derechos fundamentales puedan existir, ¿no? Entonces, bueno, los derechos fundamentales son algo que ya tenemos, decíamos la vez pasada, que no está sometido a una obligación porque ya es inherente al sujeto, es inalienable, es intransferible, ¿no? Irrenunciable, universal.
Y bueno, aquí vamos a ir viendo las definiciones, ¿no? Que es cada una de esas palabras y su definición. Si va muy rápido, pues hay pausa en el video, ¿va? Entonces, bueno, en este sentido, la diferencia diríamos que el derecho fundamental es algo vital que necesita la persona y la ley es algo que nos ayuda a regular la conducta. Claro, hay leyes que van a regular y la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Todavía no estamos en ese nivel de maduración social en donde las leyes ya no sean necesarias porque uno por sí mismo sabe qué tiene que hacer y qué no hacer, entonces ya no es necesaria la ley. Todavía no llegamos a eso, ¿no? Nietzsche habla del superhombre. El superhombre va a ser aquel que va a saber qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, qué es el bien, qué es el mal, todas estas cosas, ¿no? Pero todavía no llegamos ahí. Todavía estamos en tiempos de que la gente no quiere usar un cubrebocas, ¿no? Imagínense. Entonces, bueno, claro que esto del uso de cubrebocas es un derecho también, ¿no? Si lo usas o no lo usas, pero a lo que me refiero es que todavía no llegamos a ese consenso en el que no desconfíes de la gente y entonces puedas creer que efectivamente lo que te están diciendo es real. Hay tanta desconfianza social que la gente ya no cree. Hay quien dice que no existe el COVID, hay quien dice que el cubrebocas no funciona, que nos van a poner un chip. Todas estas teorías surgen gracias a que no creemos en los gobernantes, porque todavía la humanidad no llega al super yo. Eso es lo que quiero explicar, ¿no? Entonces, bueno, otra de las preguntas que me hicieron fue ¿por qué a los jóvenes no nos dejan ser libres? Es lo que me dicen ahí. Bueno, pues porque hay una idea adultocéntrica, ¿no? En la idea adultocéntrica, el adulto es lo más importante, es el único que cuenta. Pero entendemos adulto a la persona que tiene entre 25 años y 45 años. Ese es el adulto para el adultocentrismo. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente las personas entre ese rango de edad son los que tienen derecho a opinar. Por ejemplo, a un niño se le dice: tú cállate, tú no opines, no te metas en esta conversación porque este tema no es para ti. Tú no sabes, no puedes decidir sobre tu ropa, no puedes decidir, es más, incluso sobre las preferencias sexuales hay mucho debate, ¿no? Y a mí sí me preocupa mucho ahí en ese sentido porque hay personas que se llegan a suicidar en la adolescencia o en la juventud porque precisamente no se valora lo que ellos están viviendo, lo que están pensando. Entonces es muy importante que sepan que en el adultocentrismo, esto es para los papás, ¿no? El sistema adultocéntrico tiene varios problemas. El primero es que a los niños los discrimina y les quita derechos, por eso es discriminación. Acuérdense que discriminar es quitarle un derecho a una persona. Entonces, cuando tú le quitas el derecho a un niño, por ejemplo, de decidir sobre qué cabello, cómo cortarse el cabello, ahí estás atentando contra un derecho. Y la escuela atenta constantemente contra estos derechos, ¿no? La escuela pública estoy hablando, ¿no? Porque no nos dejan entrar con el cabello como ellos dicen y ese tipo de cosas. Y lo que estoy diciendo es legal internacional, ¿eh? Ni siquiera lo estoy inventando yo para que luego no digan que estoy inventando cosas. Lo pueden investigar. La ley dice que las personas, por ejemplo, con tatuajes no deben de sufrir discriminación, las personas con perforaciones, el cabello no debe de ser una limitante para la escuela, ¿no? Ese tipo de cosas son muy interesantes porque se pelean contra la moral, es decir, contra lo que piensa la mayoría. Entonces ahí encontramos que efectivamente, como me preguntan en YouTube, tenemos los derechos en la Constitución, pero sin embargo los adultos no nos dejan vivir esas libertades. El otro problema es que eso es en la infancia y en la adolescencia, te quitan derechos, ¿no? Pero cuando ya tienes 45 años en adelante, ya eres un viejito, ¿no? Y entonces, cuando ya eres un viejito, pues para el adultocentrismo ya no sirves, porque ya no trabajas, ya no generas dinero, ya no ligas igual, ¿no? Porque ya estás más grande, más viejo. Entonces el adultocentrismo tiene ese problema que la vida activa del adulto es casi de 20 años nada más. Entonces al final lo que pasa es que hay mucha violencia para los extremos, para los niños y los adolescentes y para las personas
que no son adultos mayores todavía, pero que ya son adultos después de los 45 años, y para los adultos mayores. Entonces, quien lleva la maquinaria, por ahí doña Lucha dice, tú chino, Albertano me puede decir lo que quiera porque él da para el gasto, ¿no? Tú como no das, el día que tú des para el gasto me puedes decir Sor Juana, me puedes decir como quieras, ¿no? ¿Qué significa esto? Que solo el que da dinero o el que aporta, el que trabaja, el que tiene fuerza, es el que vale en el sistema adultocéntrico. Entonces, ¿por qué violan las libertades de los jóvenes? Precisamente por eso, porque la sociedad está invadida de la idea de que solamente la gente en edad productiva es valiosa. Y tenemos a los señores de la tercera edad empacando en Aurrerá o en Walmart, cuando realmente ellos deberían de estar ya gozando de su pensión. Es más, incluso si no trabajaron en un sistema público, deberían de poder gozar, por el simple hecho de llegar a esa edad, de poder gozar de derechos. Eso lo dice Tomás Moro en Utopía. En su libro de Utopía, él propone que los ancianos y los enfermos no deberían de pagar el servicio de salud o no deberían de pagar la alimentación cuando ya llegan a la tercera edad, porque esa etapa ya es para descansar. Y sin embargo el sistema adultocéntrico que tenemos tiene a las personas trabajando, limpiando el metro o empacando cosas, y es una situación que, aunque ellos lo hacen y lo desempeñan muy bien, finalmente la experiencia que tienen debería de ser aprovechada en otra cosa. Es decir, un anciano tiene mucho que enseñar, mucho más que empacar unas cosas en Aurrerá. ¿Sí me explico? Entonces, los extremos ahí son los que sufren en este sistema adultocéntrico. Y ojo, queridos adultos, porque vamos para allá, ¿no? O sea, si nosotros repetimos ese sistema con nuestros hijos, va a llegar el momento en que el niño va a decir, ay viejito, cállate porque tú no das dinero. Así como algún día uno le dijo al chavo, tú cállate porque eres un niño. Ese es el problema del sistema adultocéntrico, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ir cambiando la forma de pensar, ir mirando que hay otras posibilidades en donde el niño puede participar y es importante lo que siente, en donde el señor de la tercera edad también tiene una voz, tiene una experiencia y debe ser respetado, escuchado, amado, atendido, ¿no? Con cariño y así. Entonces, bueno, todavía nos falta mucho como sociedad, pero esa es la respuesta. La respuesta de por qué se violan las libertades de los jóvenes es porque todavía seguimos pensando que lo único que vale es el adulto. Ahí está la respuesta. Luego, me preguntaron qué es la razón. Y ahí es donde sí necesitaría echarme pero un chorote, porque resulta que la razón es algo que ha sido visto, híjole, desde muchas miradas, por Platón, por Aristóteles, por Kant, por Descartes. Todos ellos han hablado de la razón. Pero, más o menos en resumen, fíjense, aquí hay una definición muy elemental que dice que tiene que ver con una facultad que solamente le fue dada, si es que se los dio o se desarrolló, a los seres humanos, ¿no? Y que sirve para alcanzar el conocimiento. La razón para la filosofía se hace a través de premisas. Las premisas son una serie de enunciados que, siguiendo una lógica, permiten comprobar la verdad y comprobar la razón. Ha habido mucho debate entre la razón científica, por ejemplo, y la razón metafísica. La razón científica se considera que es todo lo que proviene de la ciencia y que está comprobado y se puede medir. Y la razón metafísica es aquello que no se ve, que no está comprobado, pero que sin embargo se dice que existe, ¿no? Entre estas dos hay un debate histórico, ¿no? Entre el conocimiento metafísico y el conocimiento científico. Por ejemplo, una yerbera, ¿no? Contra un doctor, o una persona naturista contra un nutriólogo que estudió en la universidad. Ahí hay mucho debate de quién es el que tiene la razón. Puedes ir con la yerbera y te cura, puedes ir con el doctor y te cura, pero la pregunta es cuál de los dos tiene el conocimiento mejor. Aquí hay que tener pues ser muy inteligente, ¿no? Para comprender que tanto la razón científica como la razón metafísica se han equivocado. En la razón metafísica, por ejemplo, se dijo que la Tierra era el centro del universo, ¿no?
y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Cuando Galileo Galilei, influido también con las ideas de Nicolás Copérnico, dice que se establece este famoso dicho de la física, ¿no? Que dice, bueno, y sin embargo se mueve. ¿Por qué? Porque la Santa Inquisición lo enjuició, y entonces cuando lo enjuiciaron él dijo, se tuvo que retractar, pero cuando se retracta dice, y sin embargo se mueve. O sea, yo puedo decir que no, pero sin embargo la Tierra está girando alrededor del Sol y no al revés. Entonces ahí se equivocó la razón metafísica, ¿no? Pero también la razón científica se ha equivocado. Por ejemplo, yo cuando estudiaba la secundaria, a mí los maestros me decían que la partícula más pequeña de la materia era el átomo. Y sin embargo ahora ya se ha descubierto que no, que todavía más pequeño que el átomo hay otros componentes mucho más pequeños, micrométricos, nanométricos, ¿no? Que hacen que esto no sea real al 100%, ¿no? Entonces, la razón es un proceso vivo, eso hay que entenderlo, es un proceso en el que hoy te puedo enseñar en la secundaria que esto es así, pero en 3 o 4 años resulta que ya nos dimos cuenta que no era así, y sin embargo es ciencia. O puede ser metafísica, ¿no? Entonces, ¿qué es? La razón es el conocimiento, la facultad para comprender el conocimiento, para crear el conocimiento, para desmembrar el conocimiento, para aprenderte el conocimiento, para deconstruir, dice Jacques Derrida, ¿no? Ese conocimiento. Y entonces en esa deconstrucción nos damos cuenta que ni la ciencia, ni la religión o la metafísica tienen la verdad absoluta, que la verdad es algo que va cambiando con los años, ¿no? Imagínense si nosotros creyéramos solamente que la ciencia es fija y estática, entonces Colón nunca hubiera salido de España, porque entonces pensaban que la Tierra era plana y que se caían los barcos, ¿no? Entonces, bueno, la razón es esa capacidad de armar el conocimiento, de entender el conocimiento. Y bueno, esa sería una respuesta, pero muy elemental, muy elemental, de verdad. Porque es interesantísimo. La verdad es que yo tuve un excelente maestro que se llama Rogelio Rojas Yepes en la preparatoria, que él me dio lógica y me dio etimologías grecolatinas del español. Y de verdad que era muy bueno. En su momento yo no valoré las clases como debía. Si las hubiera valorado, ahorita sería filósofo. Pero bueno, así es la juventud, ¿no? Pero realmente la razón es algo súper interesante y que no puedo definir ahorita en algunos minutos, pero con esa idea, con ese primer acercamiento a una definición de las razones que podemos ir pues dándonos una idea, ¿no? Esa sería la razón. Y bueno, pues esas eran las dudas que me dijeron. Ya no, bueno, ahorita no me acuerdo de otra, y aquí en el YouTube son las que miro. Bueno, pues les deseo un bonito fin de semana. Cuídense bien, por favor. Mando un abrazo. Hace mucho que no los veo. A mis niños que eran de primero, ahorita ya van a estar bien grandes. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Me acuerdo mucho de las burradas que hacíamos en el salón. Ya estoy viejito y me da mucha nostalgia, pero bueno, son días de autoconocerse, pues de no evadirse a uno mismo, ¿no? Cuídense bien, respiren mucho antes de contestarle a sus papás cuando se enojen. Respiren, por favor, respiren. Y bueno, hagan sus tareas poco a poco, lentamente, ¿vale? Nos vemos. Ya, porque si no voy a llorar aquí. Hasta la próxima. Uy, y me gusta Tintán, pero ya lo odio esa canción. Cuando no es eso, es Electropura. O el gas. O la basura. Se compra colchones. Ya quiero regresar al salón. Tambor.